buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo si nos están escuchando en vivo o en diferido. Bueno, pasamos en la cuarta clase. Mi nombre es Oscar Rondán. Quizá ya algunos me estén escuchando por primera vez o estén ya siguiendo las sesiones. Me es un placer justamente llegar a este momento porque justamente ya estamos llegando a un momento donde se vuelve mucho más complicado hablar de la historia de un país como Japón. Antes, pues Japón había sido un país que había estado muy pocas relaciones internacionales, pero justamente en estos periodos que vamos a ver, llega a un punto donde se vuelve un poco insostenible hablar de todo esto. Y por eso mismo queríamos como que tener algún tipo de interacción inicial al respecto. Bueno, recordarles que esta es la cuarta sesión, es decir, que si alguno de los conceptos que estamos explicando, alguna de las palabras quizás no quedan claras, pueden revisar en la sección de videos de nuestra fanpage para poder de alguna manera saber exactamente en qué punto histórico estamos y en qué nos quedamos. Recuerden que nos pueden también ver desde Facebook Live de nuestra página, compartirla para que le llegue a la mayor cantidad de personas. Y después, si no han podido verlo presencialmente en vivo, también va a estar grabado para cada uno de ustedes. Recordarles que el reglamento básico, yo no voy a ir a contestar las preguntas en el momento, sino que vamos a esperar a una sección donde hay la parte de preguntas y responder. Recuerden que las sesiones duran 40 minutos iniciales. Después tenemos unos 5 a 10 minutos dependiendo de cuánto nos demore la dinámica de descanso. Y después de eso vamos a empezar con el tema del segundo bloque. Al final tendremos una última sección de casi 30 minutos de contestar preguntas a partir de lo que no solamente se vio esta clase, sino en general las diferentes conclusiones que tenemos. Bueno, ahora quisiera hacerles un pequeño repaso, quizás de la última clase, para que lo tengan un poquito presente. Nosotros nos ubicamos justamente al final del periodo medieval. Habíamos visto los diferentes bakufos, o como la gente lo conoce como los shogunatos de Kamakura, Muromachi y Asichi Momoyama, que son los periodos donde los diferentes clanes del Japón habían estado enfrentándose por el control político. Pero la diferencia del periodo anterior, que era que los líderes realmente que manejaban eran la clase samurái. Y terminamos en una gran batalla, que es la batalla de Sekigahara. En esta batalla, ustedes recuerdan que se enfrentó los descendientes, bueno, el hijo de Tokugawa Ieyasu, el último de los shogunes del periodo Asichi Momoyama, contra uno de sus generales, que era Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu se une a otros clanes y terminan derrotando a el clan Asichi Momoyama, que es una combinación entre los Ieyasu y los Nobunaga. Y los Oda, lo lamento. Entonces, cuando terminan de vencer, se origina un cambio sustancial. Y este cambio sustancial va a ser, primero, cambiar la capital del lugar, y segundo, que uno de los clanes justamente va a tomar su lugar de asentamiento en el nuevo poder político. Pero no va a ser como los periodos anteriores, que justamente vimos que era muy inestable, sino que va a haber un sentido de reunificación absoluta, porque justamente este señor que hablamos en la clase pasada, Tokugawa Ieyasu, va a controlar y va a movilizar el control total del país. Y eso es súper interesante porque va a hacer que tenga el país, un país que había estado en guerra constantemente, como ustedes ven desde el 1600 hasta el 1600, 500 años de guerra, va a tener una paz aparente, logrando de alguna manera, teniendo uno de los momentos políticos más estables, lo cual permitirá que el arte, la literatura, el comercio aumente. Al mismo tiempo que termina siendo una de las cosas más extrañas de la cultura japonesa, que es el sakoku, es decir, un aislamiento político donde nadie, excepto los que ellos mismos determinaban, podían entrar al país, ni salir ni entrar. Estas características lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero para comenzar me gustaría hablar del Bakufu Tokugawa, que es justamente una de las cosas que nos lleva al día de hoy. ¿Por qué es tan relevante hablar de los Tokugawa en este momento? Los Tokugawa, no solamente Tokugawa Ieyasu, que es un gran personaje, sino todos ellos, tenían una idea bastante interesante, que justamente el gobierno solamente se podía controlar si se tenía un control monopólico y absoluto de todas las regiones del Japón, y que no tenía que haber nadie que pudiera de alguna manera hacerle frente. ¿Y cómo hicieron eso? Bueno, primero tuvieron una gran estrategia, que es cambiar la capital. La capital hasta ese momento había sido Kioto, a pesar
de que nosotros vimos que el periodo se llamaba Kamakura o Muromachi o Asichi Momoyama, la capital seguía siendo Kioto y seguía de alguna manera teniendo esa importancia política. Los emperadores seguían viviendo en Kioto. Sin embargo, él quiere cambiar el chip y hace que justamente el asentamiento histórico de los Tokugawa, la ciudad de Edo, una ciudad portuaria que hasta ese momento no había tenido tanta relevancia, se vuelva la nueva capital. Lo cual es muy, muy importante porque Edo, como ustedes podrían ver en esta imagen, se configura a partir del palacio de los Tokugawa y todo alrededor. Esto de acá tenía como estrategia básica, de alguna manera, tener a todos tus enemigos controlados. ¿Cómo hacía eso? Primero, tienes ciertos decretos. El shogun dice que todos los daimyos, que ya vamos a ver qué son ellos, los daimyos son los gobernadores regionales, tenían que tener una casa en la capital. Es decir, que todos, absolutamente cualquier rival del propio Tokugawa, tenía que tener a su familia cerca de alguna manera, del poder. ¿Para qué? Para que pudiera controlarlos y de alguna manera controlarlos no solamente políticamente, sino corporalmente a todos ellos. ¿Cómo lograron esto? Haciendo algo muy parecido a lo que hicieron los franceses con el Palacio de Versalles y comenzaron a obligar que las familias pertenecieran, porque si eran parte de la capital, eran parte del control del gobierno. Obviamente, los Tokugawa, en general, Tokugawa Ieyasu sabía que esto era un arma de doble filo, que si tú traías a tus rivales a tu propia casa, te podían matar. No es que sea algo lógico. Pero él lo que hizo fue estructurar la ciudad de Tokio para que justamente los que fueran más fieles a él estuvieran más cerca y los que fueran menos fieles estuvieran más lejos. Así creando casi una coraza protectora entre sus más leales seguidores. Y esto fue súper importante porque al tenerlos a todos en la ciudad comenzó a provocar que se estabilice el poder, porque a cada año tenían que, justamente por el hecho que tenían una casa principal en la capital, tenían que hacer un tipo de caravana desde sus ciudades natales, donde gobernaban, hasta la capital, lo cual era un desgaste económico gigantesco, porque como se imaginarán, un gobernador, lo que podría ser una actualización, una persona rica, no puede viajar de manera sin nada de, ¿cómo decirlo? Sin deleite, sin suntuosidad. Necesita ir, pero obviamente deleitándose y teniendo comida y caballos y carruajes. Y todo esto es importante para poder mostrar su imagen pública a los demás. Lo malo es que hacer esto todos los años es caro y al final terminaba siendo que terminaban perdiendo poderes los gobernadores regionales y por ende no podían hacerle oposición a el clan Tokugawa. Una de las primeras. Después comenzó a decomisar el tema de las espadas, de las katanas. Mucha de la gente había estado preparándose militar y políticamente frente al Estado. Y eso era como ustedes verán, es una bomba de tiempo. En algún momento, si se sienten incómodos por algo, van a intentar hacer una revolución. Y como no quería que de nuevo suceda eso, el clan Tokugawa elimina la posibilidad de poder tener más de una de tus katanas y un tanto en cada uno de los samuráis, y de alguna manera les quita su rol a los samuráis. Como ya vamos a ver, los samuráis dejan de ser guerreros y comienzan a volverse burócratas. Pero lo vamos a ver porque justamente en este caso, el gobierno de Edo funcionó tan bien porque comenzó a crear clases sociales determinadas que tenían funciones determinadas y que de alguna manera nos van a permitir comprender un poquito más el periodo. ¿Y cuáles son estos periodos? Bueno, está la clase militar o la clase buque, como ustedes ven en la parte de arriba, el bakufu y los gobernadores provinciales o los daimyons, que en el periodo Edo eran más de 300 daimyons. Y después la parte de la corte imperial y nobleza, que ya venía los kuge, que viene de cortes anteriores, que ya venía del periodo Heian, como hablamos, las órdenes religiosas, y después los agricultores, los artesanos, los comerciantes y los proscritos. Vamos a ir viendo uno por uno. Pero este orden que parece mucho a lo que si ustedes han visto un poquito de, por ejemplo, literatura, de alguna manera medieval, se parece bastante a los gobiernos feudales, pero gobiernos feudales guerreros. Entonces, esto de acá, obviamente, en apariencia nos muestra una idea de como control político, pero también esto nos permitía tener una organización bastante fuerte en la ciudad, lo que antes no se hacía, porque antes era casi todo era muy desordenado y no había un orden establecido de quién iba a gobernar. Ahora, vamos a hablar de la figura de los daños, porque es muy interesante de que el mismo Tokugawa haya
de alguna manera dividido a los gobernadores provinciales en daimyos como cualquiera, que no eran muy relevantes, y los Fudai daimyos, que eran los que habían peleado con él desde la batalla de Sekigahara. Uno de los grandes clanes que peleó al lado de los Tokugawa fueron los Honda, y principalmente su líder, Honda Tadakatsu, que terminó siendo uno de los Fudai daimyos más importantes del periodo. ¿Por qué era importante esto? Porque estos Fudai daimyo van a tener una cantidad de poder político que permita que el poder, como no se acumula, no se vuelve codicioso y de alguna manera puede tener una distribución paralela y así controlar a todos. Tenía suficiente poder y suficiente poder de alguna manera dividido para que nadie pudiera hacerle oposición. Y al final eso hizo y fue la clave de que tuviera tanta estabilidad. Otra de las claves fue que hizo un cambio social de estos samuráis que ustedes recuerdan como guerreros violentos, llenos de sangre, que habían nacido de los periodos anteriores, a unos samuráis, digamos, un poquito más, como le conocen, civilizados, que comienzan a dejar el rol de la guerra y comienzan a convertirse en intelectuales. Ellos habían estado aprendiendo, los samuráis, debido a que eran la clase social preponderante del periodo anterior, habían aprendido textos búdicos, sabían la cultura, sabían escribir, sabían leer, y ellos fueron los primeros profesores que comenzaron a volverse parte de la nueva clase social que vamos a ver un poquito más adelante. Fueron como la clase intelectual. Como antes habían sido los de la corte imperial, ahora los samuráis van a ser los que lleven el conocimiento. Y por ende, vamos a ver que muchos de los personajes más importantes del periodo son de familias samuráis, que pueden de alguna manera ser ese símbolo de poder que ya se ha ido perdiendo en el shogunato, a pesar de que sigue siendo un shogunato o un bakufu el gobierno Tokugawa. Sigue teniendo esta idea de que los samuráis ya no son necesarios para la guerra, por ende tienen que desarmarse y por ende puede controlarlos mejor. Porque se imaginarán, si llevas un montón de samuráis a la capital y literalmente les dice ya no peleen y ellos se odian porque durante generaciones se han matado entre ellos, obviamente no logró tener una posición política tan firme. Pero ya vamos a ver qué estrategia logra hacer para controlar este gran cúmulo de testosterona que estaba a punto de explotar. Otra de las clases sociales más relevantes era el tema de los agricultores o los hyakubusho. Ellos tenían una gran interesante, una gran lógica porque aún a pesar de que el periodo Edo es un periodo más militar, el cultivo del arroz sigue siendo una de las producciones más interesantes para la economía de los japoneses. Y eso va a ser relevante porque después va a ser su carta de herramienta de negocio. Ahora, los otros que realmente se vuelven los más importantes, los comerciantes, los artesanos, los shokunin, que son que realmente los que van a, por ejemplo, incentivar o impulsar la industria editorial y cultural y artística del Japón, son los que de alguna manera, yo me voy a dar un tiempo en esta clase para poder hablar de ellos, debido a que, como ustedes sabrán, yo soy de la especialidad de literatura, así que me gusta mucho la historia editorial del libro en el Japón y por eso mismo vamos a ver ese apartado. Y la tercera gran, ¿cómo decirlo? La tercera gran clase social son los chonin, que son literalmente cho, ciudad, nin, como ciudadano de la ciudad. Estos eran los mercaderes. Estos chonin, que al final parecería ser algo que no era muy relevante, son la nueva clase social que va a posicionar y que va a controlar el Japón. Y que va de alguna manera a ser el paradigma de lo que los demás tienen que seguir. Porque a pesar de que los samuráis eran los que controlaban el poder, el mercadeo, es decir, la venta y el comercio va a ser la principal moneda y por lo cual yo le llamo al periodo Edo, justamente de alguna manera aliándome a una investigación que hizo un compañero mío de Satori, que es un periodo premoderno. No podemos llamarle al periodo Edo, periodo, ¿cómo decirlo? Feudal, como podría ser con los periodos anteriores, porque ya hay una concepción que lo vamos a ver a continuación del comercio bastante clara y necesaria, como de alguna manera la clave y el eje de la economía japonesa. Y por último están los ETA o los Hinin, que son los proscritos, que son toda esta gente que vive cerca de los ríos y que de alguna manera su trabajo tiene que ver con su cuerpo, es decir, prostitutas, actores de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, hay una categoría que no se habla mucho, que son los barakumin, que son estas personas que trabajaban con la carne, con el cuerpo. Es decir, que podían ser carniceros o podían ser gente que se dedicaba al tema del sepelio, al tema de llevar a las personas, a los cuerpos muertos, a enterrarlos. Esas personas eran consideradas
impuras por el budismo y por ende eran consideradas que no podían vivir en la parte más importante, sino en las orillas de los ríos, en los límites de la ciudad. Ok, con todo esto en claro, quiero ir justamente al volver a los Choni, porque justamente este periodo va a ser una de las cosas más interesantes, porque ya no se van a centrar en este pasado samurái tan grande o tan hermoso que nosotros habíamos estado conociendo, sino ahora se van a centrar en la gente como podemos hacer un símil con la gente de la burguesía, gente que comenzó a adquirir su riqueza a partir del comercio, a partir de del dinero. Entonces, esto va a hacer que se repiense completamente la estética y los diferentes elementos que ellos iban a seguir. Porque como ustedes se pondrán a pensar, igual que pasó con los burgueses, que los burgueses tenían esta idea de tener otros gustos, al mismo sentido, los chonin tienen otros gustos a diferencia de los samuráis o de la gente de la corte. Ellos tienen gustos, quizás como la gente entiende, más exagerados, más, como decirlo, chabacanos, entre comillas. No, la palabra chabacano suena un poco mal, pero es como, son gustos necesariamente de gente que acaba de ascender al poder, que no necesariamente le gusta el teatro no o la ceremonia del té, lo aprecia, le gusta, pero quiere construir una propia estética. ¿Y cuáles van a ser las armas de batalla que van a tener los chonin, que nosotros vamos a ir conociendo y por las cuales se sigue este chonin-do o este camino del chonin? Que es muy interesante porque también se une con el neoconfucianismo y el budismo en muchos sentidos. Uno de los grandes elementos es el teatro kabuki, que no sé si ustedes lo conocen o si lo han podido observar, que es este gran teatro, de alguna manera súper interesante, que tiene como de alguna manera estas imágenes. Yo he querido, para que ustedes puedan de alguna manera verlo, porque obviamente esto, ¿cómo decirlo? Es un poquito difícil de mentalizar eh, de manera concreta. Así que en el Zoom les voy a compartir justamente un link de un video que quiero que lo vean durante unos minutos. eh, Porque honestamente el problema es que si yo lo agarro y lo comparto por... o sea, lo comparto mi pantalla, puede ser que la desactualización, o sea, que la, ¿cómo se llama? Entre que aparece mi imagen y después aparece en Zoom y después aparece en Facebook se ve un poco complicado. Así que quiero que en estos minutos puedan ver estas escenas de teatro kabuki para poder estar hablando un poquito de lo mismo. Quiero que de alguna manera lo determinen. Para los que quieran, pueden ir viéndolas o escuchándolas. Y quiero que se den cuenta de la capacidad que tiene este teatro para de alguna manera ser de alguna manera explosivo, que la gente cuando lo vea sienta esa sensación de que está en un escenario que lo envuelve. Y no es como el teatro anterior, como el teatro no, que era un poco más ceremonial o ritualista o religioso, sino que tenía esta idea de alguna manera, de trabajar con el cuerpo y trabajar con el escenario. Igual, esto no es una clase de teatro y por ende no nos vamos a dar tanto tiempo para esto, pero aunque sea un minuto, lo pueden ir viendo las escenas. Me comentan si el link funciona y que puedan tenerlas de alguna manera presentes. Lo he puesto tanto en el chat de Zoom como en el Facebook Live para que lo vayan revisando. Démonos unos minutitos para ir viendo este video que les acabo de pasar. ¿Qué tal? Espero que hayan visto aunque sea el primer minuto. No se preocupen porque después de ahí te cuento un poco la historia y está en inglés. Así que simplemente era para que vean un poco de las imágenes. Así que no se preocupen. Simplemente era para que vean y vean además la exageración y esta idea de la pose y la escena y todo este escenario que va a ser muy interesante y que quiero que lo tengan muy presente porque eso que parece ser algo que simplemente viene el periodo es súper genial y lo vamos a ir viendo muchísimo más en el tema de las preguntas. Ahora, quisiera pasar también al otro gran teatro, que también quiero que vean un poquito. Solo no, es un minuto, 2 minutos, no es que nos detenamos tampoco en verlo, pero es muy difícil explicar esto. Yo lo he intentado explicar a veces en clase, que es un poco complicado explicarlo sin verlo exactamente. Y ese es el Bunraku, que es un teatro gigante, un teatro bien interesante de marionetas, pero son unas marionetas enormes y son controladas no por una o dos personas, sino hay un maestro titiritero y sus diferentes asistentes que mueven las diferentes articulaciones. Para eso les voy a mostrar justamente otro de los videos, un video de demostración para que lo puedan realizar. Justamente ahorita les voy a pasar el link de la escena de teatro Bunraku a todos los
participantes para que lo vayan revisando y lo vayan teniendo muy en cuenta, porque este bunraku y este kabuki son exactamente muy diferentes de lo que nosotros podemos entender como teatro, eh, eh, teatro, digamos, clásico o ritualista que tenía el periodo anterior. Estos links que les estoy pasando son en YouTube, lo pueden hablar un poquito, lo pueden tener en cuenta para que lo vayan revisando. Y ya lo envié también a Zoom y al link de Prexy para que lo puedan revisar. Me dicen si lo pueden ver, son 2 minutitos, lo vemos juntos y de ahí continuamos un poquito la clase. Solamente vamos a hacer estos videos durante la sesión porque quiero que lo puedan tener visualmente y lo diferencian de los valores estéticos de los periodos anteriores de los que ya hemos conversado un poquito. Ok, chicos, entonces volvemos un poquito a la sesión. Yo sé que quieran terminar de ver todo el video, pero hay que seguir avanzando. Entonces, con estos dos teatros que les acabo de mostrar, vamos a ir viendo cómo se va retransformando el género y cómo de alguna manera, como lo entendemos, ya no son los gustos de la clase alta, samurái, o la clase alta, por ejemplo, que ha tenido la corte anterior, sino va a ser gustos de gente que de alguna manera tiende a tener esta idea bastante interesante de lo que es la belleza, de lo que es de alguna manera apreciar el arte. Entonces, igual, si alguno de ustedes desea, podríamos después preparar un taller solamente de teatro japonés, que sería súper interesante, donde podemos ver más escenas y tenerles cosas mucho más preparadas al respecto. Porque este teatro que les he comentado viene desde mucho antes. No lo hablamos porque es una clase de historia, pero justamente quería mostrarles un poquito para que puedan tenerlo en cuenta y después, si desean, nos puedan pedir y poder prepararlo para cada uno de ustedes. Ahora, ¿cuál es otro de los valores al lado del kabuki y el bunraku que nosotros tenemos muy presentes cuando queremos hablar de la nueva clase social Choni? Uno de ellos es el valor de la educación. Los Chonin sabían que no habían adquirido el poder a través de un linaje, es decir, que no habían adquirido a través de su apellido o a través de que sus antepasados habían sido nobles, sino que tenían que adquirirlo a través de educarse lo mejor posible. Y creo que eso es lo interesante. Por eso mismo que es una clase social que ya no ve la realidad simplemente como algo hereditario, sino que comienzan a configurarla y crearla a partir de, por ejemplo, aprender de los estudios occidentales que ya habían llegado. Yo no voy a hablar mucho exactamente de lo que pasa en el periodo Edo, pero en resumidas cuentas, el shogunato Tokugawa se da cuenta de que justamente la Compañía de Jesús y los diferentes cristianos habían sido un peligro para el poder o de alguna manera el control político. Así que los terminan de alguna manera prohibiendo y votando del Japón, y en muchos casos asesinándolos de manera muy cruel. Sin embargo, no es que Japón, al hacer este sakoku de dividirse, deja de obtener conocimiento occidental, sino que de alguna manera lo elige o lo selecciona. Y con el que va a comenzar a estudiar más va a ser con Holanda, con los estudios holandeses. Principalmente, como ustedes pueden ver, con los estudios en medicina, química, biología, y hacen que estas nuevas generaciones vayan aprendiendo y de alguna manera configurándose a partir del aprecio del conocimiento, porque ese va a ser de alguna manera el arma de batalla que va a hacer que los japoneses, después de este periodo de aislamiento social que duró aproximadamente 250 años, va a volverse una de las potencias militares más importantes de todo, no solamente Asia, sino del mundo entero, como vamos a ver a continuación. Otro de los elementos que de alguna manera caracteriza mucho a la cultura del shonin es el ukiyo-e, o lo que ustedes conocen como la estampa japonesa. Esto de acá posiblemente es la estampa japonesa más reconocida, bambeada y tipeada de toda la historia de la cultura japonesa. Y como ya lo sabrán, es Hokusai y es la gran ola de Kanagawa. Esta obra justamente nos puede hablar una gran historia, solamente ella, pero la estampa japonesa va a ser como de alguna manera la forma de cómo vamos a entender y conocer el arte también de esta nueva generación. Ahora, faltándonos unos minutos, quisiera hablarles un poco de la historia del libro en el Japón. Yo sé que deberíamos darnos que es un apartado más grande para hablar de ukiyo-e, porque es una estampa y es súper interesante, pero me gustaría hablar de dos elementos que fueron importantes para la construcción de la sociedad del periodo. Primero, hay que hablar de los barrios del placer. Hay que entender de que en este periodo de estabilidad política había una gran masa de
testosterona que había sido trasladada de la guerra a la capital. Es decir, habían decenas de miles de samuráis en la capital queriendo matarse entre ellos. Y una de las estrategias que tomó el shogunado Tokugawa fue crear estos grandes barrios del placer que de alguna manera satisfacían las necesidades ocultas de toda esta población. Ahora, hay que diferenciar un barrio rojo, como sería el barrio de Ámsterdam, que es el barrio más rojo actualmente más conocido del mundo, de un barrio del placer de este mundo flotante que era el periodo Edo. Como ustedes podrán ver en esta imagen, la experiencia no solamente era un acto sexual, sino era una experiencia estética, donde desde la apariencia de todas por ejemplo, la vestimenta de todas las personas, la música, el aroma, la comida, la poesía y todos los elementos se entrelazaban para poder disfrutar de alguna manera este encuentro, este momento sexual determinado. Entonces, era algo súper interesante porque no nos estábamos yendo a simplemente de que eran grandes barrios donde habían estas mujeres que eran de alguna manera los sujetos sexuales de preferencia, sino que habían hasta categorías. Por ejemplo, las que te acompañaban al comienzo eran las geishas. Mucha gente tiene esta idea de que las geishas, eh, no sé, eran las prostitutas. No, eso pasó mucho tiempo, eso pasó después, y esto es debido a que la gente ha visto Memorias de una geisha y tiene unos conceptos bien raros de lo que es la cultura japonesa. Y eso no es cierto, porque realmente las cortesanas mayores o las prostitutas mayores eran las oirán. ¿Por qué las pueden reconocer? Fácilmente, cuando vean y quieren reconocer si es una oirán o no, pueden ver en su tocado ese gran detalle que pueden verla como si fueran un montón de púas que salen del pelo, porque esa sería la característica básica para poder determinar a una geisha de una oirán, que es una cortesana no solamente de alto precio, sino que tiene una concepción muy importante en el periodo. Eran tan poderosas hasta veces que podían vestirse como la realeza porque eran objetos de deseo de muchas personas. Había gente que literalmente vendía todo y entregaba todo para poder estar una sola noche con ellas, lo cual era absolutamente irreal, pero que se volvió una práctica común. Uno de los animes que ha representado esto muy recientemente, quizás ustedes lo conozcan, es el anime de One Piece. En la última saga de Wano, que es justamente una de las sagas que intenta representar el Japón del periodo Edo, una de las Oiran más importantes es justamente el problema por lo cual las personas terminan perdiendo todo al entregarle todos sus bienes materiales para poder estar, aunque sea, una noche con ella. Y eso, que parece simplemente ficción, también es parte de la historia. Era tan famosa la Soirán que se tiene escritos de que, de alguna manera, príncipes o nobles o propios reyes de diferentes países de Asia viajaban para estar una noche en estos barrios del placer, como el barrio de Yoshiwara en el Japón. Y justamente esto va a hacer que Japón sea tan reconocido y tan recordado en la época. Sin embargo, el ukiyo-e y el kabuki y el teatro bunraku y la soirán son quizás elementos súper interesantes en una clase que tiene que ver más con manifestaciones culturales. Y a mí realmente me interesa mucho, yo lo veo mucho en las clases de literatura, pero me gustaría ir a un apartado que les comenté, que es de alguna manera la cultura editorial que tienen los libros en Japón. Porque es importante la relación de la persona con el libro. ¿Por qué? Porque también es una relación con el conocimiento y con la transmisión de este en el tiempo. Y creo que por eso vamos a hablar de un poquito cómo se va desarrollando, cuáles son las preferencias de los shonen para los libros en este periodo. Primero, hay que pensar de que los libros tienden a tener esta característica de ser libros ilustrados. Y justamente esta idea de ilustración, que está muy presente en el periodo, va a ser una de las razones por las cuales puedan, de alguna manera, seguir trabajando con la imagen. Y eso va a ser súper interesante, porque después vamos a ver de que la imagen y el texto se recombinan y se vuelven parte de esta nueva estética para poder conocer de alguna manera el libro en el Japón del periodo. Ahora, si a ustedes les interesa la historia del libro en el Japón, que sería quizás algo que a mí realmente me interesa muchísimo y quieran conocerlo un poco más, les voy a pasar en el chat unos ensayos de justamente una página en inglés donde habla de cómo comienza el comercio y la ilustración de los libros en este periodo Edo. Lo voy a pasar tanto en el chat de Zoom como en la parte de, de Facebook Live para que todos lo puedan tener tranquilamente. Ahora, más o menos voy a resumirles lo que dice el texto. Principalmente, la imagen pasa de ser esto. Principalmente, este es un libro antiguo que tiene la idea de utilizar esto que es el hiragana,
y pasa de utilizar simplemente texto a tener una gran preferencia por la imagen. Pero no solamente preferencia por la imagen, sino por la preferencia de alguna manera de la imagen y el texto. Esta aún es simplemente colorificada, que tiene algunos escritos, pero de eso pasa a ser esto. A tener unas representaciones, este es un shunga también, pero que es un texto erótico, que te va contando la historia en los márgenes. Como ustedes ven, la historia tiene esta idea de, no solamente es la imagen, sino también son las letras que se van determinando y que te van mostrando la historia que está detrás. Y justamente esto, que parece ser simplemente algo de una imagen, se vuelve el estándar, a tal punto que hasta la propia poesía que nosotros podemos conocer también tiene esa idea de combinar imagen con texto. Esto ya venía del haiga, cuando algunos que conozcan el haiku ya venía de la combinación, pero se vuelve un estándar porque los clubes de poesía que existían en el periodo Edo, que ya comenzaban a practicar el haiku o otros estilos de poesía, comenzaban a mandar, a realizar estos libros ilustrados con poesía para poder tener de alguna manera un producto acabado. Ahora, al final, yo quisiera recomendarles, si ustedes quieren saber cómo se hace también en los libros, pero también cómo se hace el ukiyo-e, les voy a pasar un link para que vean, esto lo vemos en clase, pero me doy cuenta que se está acabando el tiempo y tenemos que ir a la segunda parte, para que vean cómo se hace el ukiyo, que es una de las cosas más impresionantes e interesantes, porque la mayoría de la gente tiene esta idea extraña y rara de que los ukiyo-es simplemente son estampas, pero realmente en el Japón, si ustedes ven este video, se van a dar cuenta que era color por color y se trabajaba estas imágenes. Si ustedes van, por ejemplo, a esta imagen de acá, que yo les mostré, de la gran ola de Kanagawa, y ustedes creen que esto se hizo solamente en una pintada, están completamente equivocados. Este se hizo en cada color que ven en esta imagen, se hizo en una pintada diferente y se hacía principalmente de esta forma. Primero se dibujaba el modelo y después de ese modelo se tallaba en madera y después de la madera se pintaba color por color hasta que la madera ya no aguantara y tuviera que hacerse otro modelo, otro dibujo, etcétera. Nosotros conocemos al ilustrador, pero no conocemos, por lo menos no aparece en la mayoría de los casos, el pintor y de alguna manera el tallador. En algunas pinturas, como ven en este costado que está izquierdo, sí aparece el nombre del ilustrador de la editorial, pero no casi nunca aparece en los detalles de quiénes fueron los talladores de madera o los ilustradores. Esto a mí me interesa mucho, es un tema que me vuelve muy curioso, pero que quisiera que ustedes averigüen más al detalle. Ahora, si a ustedes les interesa quizás comprarse una obra para poder conocer un poco más, yo les recomendaría esta, que yo también mismo la tengo, por eso mismo la tengo, de Taschen, que es 100 vistas de Edo, que además te cuentan toda la historia. También hay otras versiones un poquito más económicas, de también la misma editorial, pero pueden conocerlas un poquito más. Realmente, solo la Ole Kanagawa nos daría para un taller. Y es un poco más complicado que simplemente porque además el azul que está en la ola de Kanagawa tiene toda una historia que no tiene que ver, que no se puede hacer en Japón. Es como el azul prusiano. Ya lo vamos a ver un poco más. Si ya nos dedicamos a un curso solamente de arte japonés. Este es un curso de historia. Entonces, ahora, último, quisiera recomendarles una colección de ukiyo-e online que pueden encontrar, que es de fácil acceso y de muy buena calidad. En el British Museum, ustedes pueden entrar y pueden encontrar en su colección de ukiyo-es online y descargarla para uso libre. Bueno, no libre, pero tienen que ir viéndola y darle los créditos al British Museum. Muchas de las imágenes que he utilizado en esta sesión son del British Museum, para que ustedes mismos puedan ver la calidad de imagen que hay, que pueden encontrar en internet o que pueden encontrar en un museo que muestra su colección de manera pública. Ahora, creo que ya nos estamos pasando un poco el tiempo, así que voy a dejar el apartado de literatura de este periodo para la segunda parte y quisiera dar, aunque sea unos 5 minutos, para contestar alguna de estas preguntas y ya irnos a un pequeño receso para continuar la literatura del periodo y después hablar un poquito de ya el periodo Meiji, que es la revolución. Yo sé que esto parece muy general y en general realmente lo es, no hay que mentirnos, pero es para poder tener de alguna manera una perspectiva de todo esto, porque realmente vamos a tener en cuenta de que hay muchos temas que podemos trabajar, pero que poder tomarlos todos en una misma sesión sería muy complicado. Y como nos vamos a dar cuenta, en el periodo posterior, esto avanza ya a un modo vertiginoso y se vuelve imposible de tomar en cuenta. Sí, sé que hay temas que se dejan de lado, pero que tenemos que de alguna manera ir concentrándonos para poder trabajarlo mejor. Así que
vamos a la parte de preguntas y de ahí ya volvemos a la parte de la literatura del periodo Edo y explicar un poco cuáles son los grandes corrientes. Y de ahí vamos un poquito terminando. Luis, ¿hay Muy alguna bien. pregunta? Sí. De hecho, lo primero que mencionan es que te olvidaste otra vez de los ninjas. Así que Ah, una sí, es que, pequeña para el siguiente bloque, ¿no? bueno, no sé si para el siguiente, pero es que justamente leyendo sobre los ninjas me doy cuenta que va para un taller entero, pero hay que pensar que los ninjas, como personajes históricos, no solamente funcionan en el plano de un momento determinado, sino que hay demasiados clanes, demasiados periodos e influyen en diferentes momentos históricos. Y si yo les agarro, les digo, ah, estos fueron los ninjas, y ustedes al final terminan diciéndome, entonces, ¿para qué te centraste? Entonces creo que es un poco complicado. Sí, no se preocupen, no se Perfecto. preocupen. Estos periodos tienen mucha información. Y créanme, de la presentación normal que tengo del periodo Edo, que dura unas 3 horas, solo he leído, he tenido que reducirla a lo mínimo posible, lo cual me ha costado bastante y se ha vuelto un poco complicado poder resumirlo todo para ustedes. No hay problema. Creo que todo nuestro público también lo entiende. Así que vamos con las preguntas. Sofía Castillón, siempre activa, nos da gusto eso. Pregunta, ¿qué pasó durante la época Edo con los palacios que quedaron en Kioto? ¿Quiénes los habitaron? Ya, hay que pensar, ponerse a pensar que no es que ellos eliminaran Kioto y que dijeran, no, Kioto ya no sirve. O sea, el emperador seguía existiendo, o sea, y seguía existiendo como una figura más simbólica, pero es que la capital comenzó a cambiarse, por el sentido de que, a pesar de que Kioto ya se volvió la capital histórica y no tanto la capital real, y sobre más la capital religiosa y de culto, seguía existiendo la gente de la nobleza. Y no es que la nobleza se haya mudado. Recién la nobleza se muda a la capital cuando se declara el periodo Meiji. Porque hay un periodo donde quieren poner al emperador justamente en la capital, que en ese momento, durante casi 250 años, fue Edo. Entonces, no es que se hayan dejado de deshabitar. Simplemente la capital cambió. Sí, nada más. Luis, tu micrófono está apagado. También nos consulta además sobre quiénes eran las Oirán. Me ha llamado mucho la atención, por qué eran tan codiciadas, si acaso venían del linaje o de qué manera conseguían el poder, por qué eran tan cotizadas. Ya. Hay que tener dos puntos. Las Oirán eran de la clase más baja, o sea, en el decir que no, su valor no era tener un apellido. Ha habido algunos casos de mujeres nobles que se volvieron Oirán, pero realmente era gente del pueblo. Nada más que lo que resaltaba era que habían sido entrenadas, no solamente eran extremadamente bellas, que eso es un elemento interesante, sino que manejaban todas las artes. Eran expertas tocando música, expertas en poesía, expertas en el sexo, eran expertas en todo. Entonces creaban esta idea de casi una sensación de mundo flotante. Esto es muy importante porque cuando les digo ukiyo, viene justamente de que en el periodo se creó un mundo flotante. Eso es un valor estético mucho más complicado y se desarrolla más en una clase estética, pero es que se creó una sensación de que no estaban en la realidad, sino que existías en otro plano. Por eso mismo que estar una noche con una oirán no solamente era estar una noche con una mujer bella, era estar con una experiencia sensorial múltiple que te envolvía en olores, sabores, sensaciones determinadas. Sí, podía hacerlo cualquier persona, pero tenías que tener todas esas características. Extremadamente bella, extremadamente talentosa, algo que muy poca gente podía lograr, pero cuando lo llegabas te volvías tan poderoso que nada, ni tu apellido, de alguna manera te volvía, ¿cómo se llama? Diferente. O sea, no te volvía nada, no había nada que envidiar. Esa creo que es la palabra. De otra mujer en el periodo. Ok. María, no, perdón. Roxana nos consulta que por qué en la mayoría de las ilustraciones las mujeres no muestran los pies. ¿Es por alguna consideración simbólica? Ah, ok. No he puesto shungas en esta clase. Uno, porque siento de que si le doy menos de 10 minutos al shunga, mi gran profesor
estimado director del Colegio de México que ha hecho su tesis sobre Xunga, Amaury García, me diría, no, ¿por qué estás haciendo eso? Pero si ustedes ven imágenes eróticas, la imagen de los pies es súper constante. Hasta hay un erotismo relacionado, hay mucha determinación. Yo les he mostrado muy pocas imágenes de eróticas japonesas, por el tema de que esto no es una clase de estampa erótica japonesa, que a mí me encanta dar, cuando enseño esta clase siempre lo hablo y termino dándome 2 horas de eso. Pero como quería solamente ir a los puntos más principales para que lo conozcan, sí. Ahora, cuando no veas la mayoría de los pies en una representación simbólica antigua, es porque es un fantasma. Es otra cosa, que los fantasmas, por ejemplo, en las representaciones pictóricas, no pueden aparecer sus pies. Esto no es el caso, no se preocupen. Pero sí, es una de las cosas que quizás quedó con la pequeña muestra que les he mostrado. Busquen ukiyo pongan Shunga en internet, no digan que los mandé yo y van a poder conocer un poquito más sobre cómo es el erotismo en el periodo. Correcto. Aquí hay dos preguntas muy interesantes, voy a juntarlas, Ok, tanto de Gonzalo como de Juan. Nos consultan primero sobre cómo era el comercio y las rutas internacionales marítimas durante el periodo Edo, si los ya. japoneses llegaron a América en ese entonces, y al mismo tiempo también la otra parte de la pregunta es, por lo mismo, si occidentales llegaron a consumir, ir a Japón para ser atendidos por las prostitutas japonesas. Ah, ok. Pero vamos al tema del comercio. O sea, Japón, a pesar de que, eso hay que entenderlo, el Sakoku aparentemente, parece ser un tipo de como closer social donde como Cuba nadie sale, nadie entra, pero no fue así, sino fue más un monopolio de con quienes querían negociar. Y principalmente negociaban con los países muy relacionados al tema de los protestantes, porque como no eran cristianos, no eran una amenaza política fuerte. Entonces negociaron con los holandeses, con los ingleses y tenían algunas relaciones internacionales con China. Ahora, tenían un puerto especializado, casi una isla flotante artificial con el que justamente donde negociaban. Pero así podían, de alguna manera, controlar y censurar lo que no querían entrar. Por otro lado, Japón no, no se quedó quieto y comenzó a mandar, ¿cómo decirlo?, como embajadores, emisarios, que fueron no solamente por la parte asiática, sino también por la parte europea, para ir conociendo y sabiendo cómo pasaba. Sin embargo, esas misiones diplomáticas no muchas resultaron bien. Y eso hay que entenderlo. ¿Llegaron a América? Buena pregunta. Ahí sí mi desconocimiento va más allá, pero es cierto de que la relación Japón-América, con muchos países, incluido Perú, incluido México, es una relación muy fuerte que tiene bastantes años. Ahora, hay casos, porque como les comenté, por ejemplo, de migración japonesa a, por ejemplo, a Perú en la época de la colonia, que es un periodo muy antiguo. Y puede ser que hasta, sí, como que puede decir, pero estaban en el Sakoku, pero no quiere decir que todo el mundo estaba en el Sakoku. O sea, era un control político muy fuerte, pero es más complejo que simplemente verlo como algo unilateral. Es verdad de que es una experiencia histórica única, creo que en ningún otro país, a menos que alguien me pueda rebatir, ha estado casi 250 años aislado del mundo, monopólicamente, por el control del gobierno, pero de todas maneras habían excepciones. Y en el caso de los occidentales, sí había gente que pagaba riquezas enteras para poder estar una noche en el barrio del placer. Ahora, como se verán, es algo privado, no es que podías. Lo más fuerte es que hubo una vez un caso de un príncipe ruso, o por ejemplo hubo el caso de uno también de los nobles chinos que entró y estuvo en el barrio del placer, y por eso mismo que si ustedes ven algunas representaciones de barrios del placer, hay sofás, lo cual para una persona normal diría, bueno, un sofá no es nada, pero un sofá occidental en Japón, en Edo, en Sakoku, ¿por qué? Entonces ahí te comienzas a darte cuenta de que es más complejo. O sea, Occidente también estaba negociando, también había llegada, o sea, ya habían tenido un primer contacto en el siglo XVI con la llegada de los portugueses. O sea, no es que se habrían eliminado totalmente, pero ya de alguna manera se regulaban y se controlaban para que la religión católica no tuviera tanto poder y fuera una amenaza frente al gobierno central. Correcto, interesante. A ver, Milton consulta si Tokugawa Ieyasu tuvo algunas medidas erróneas o si en realidad fue todo color de rosa y tan grandioso como se mencionaba anteriormente, o tuvo algunas repercusiones malas que después tuvieron consecuencias. A ver, Tokugawa Ieyasu no es inmortal, él muere. Él realmente, o sea,
Si hacemos un símil, es el padre del nuevo Japón. O sea, realmente todas las instituciones que nosotros conocemos que hacen que Japón sea importante para ese periodo, él las pone. No quiere decir que pues, se haya quedado toda la vida para poder ver si todas funcionaban. Obviamente, este periodo tiene un periodo de decadencia, que son de sus posteriores antepasados. Y el Sakoku podría ser un arma de doble filo, porque a pesar de que seguían aprendiendo los holandeses, no les llegaba toda la información de la tecnología occidental, lo cual terminó siendo el periodo traumático que vamos a ver a continuación, que es que llegan los occidentales, como de alguna manera, podríamos decirlo, encabezados por la llegada de las naves negras, o como vamos a ver, comandadas por Matthew Perry, y literalmente Japón se queda en un shock porque dice, ¿cómo demonios se enfrento a esto? Es imposible. Y claro, o sea, si ponemos a pensar, Tokugawa Ieyasu hizo lo imposible. Agarró lo que había hecho Oda Nobunaga, tomó lo que Toyotomi Hideyoshi había formado y de alguna manera hizo la reunificación de un país que había estado en guerra durante casi 500 años. Entonces, es impresionante como personaje, sí. Ahora, es como que un personaje que podría ser considerado heroico a tal punto de que ya no es un ser humano. Bueno, la literatura y la historia lo pone así. Sin embargo, si somos muy como específicos, podríamos decir que sí, había detalles y elementos que al final fueron herramientas que en ese momento eran acciones políticas necesarias, pero que pasando el tiempo terminaron siendo lo que hizo que Japón no pudiera adaptarse lo suficientemente rápido frente a la occidental y que tuvo que justamente en esos primeros años de finales del siglo XIX volar y correr para ponerse a la par de las grandes potencias occidentales. Ahora, vamos un poco al tema de la literatura. No sé si me están escuchando, espero que sí. Vamos un poco a la literatura del periodo para ya ir al periodo Meiji y terminarlo, porque realmente es un periodo bastante largo y complicado, así que se vuelve un poquito engorroso hablar todas las cosas que pasan en el momento. De los escritores más relevantes del periodo Edo, podríamos encontrar primero a Ihara Sakaiku, gran escritor, principalmente de relatos de los personajes bajos. Es decir, normalmente hasta el momento nosotros habíamos visto narraciones de los samuráis, de la gente de la corte, de la gente elevada. Sin embargo, Ihara Sakaiku va a hablar de justamente los protagonistas del periodo Edo, que son las Oiran, que son los actores de teatro, que son de alguna manera todos estos amantes y estos protagonistas que están muy ligados al tema erótico. Como nosotros podemos ver en esta imagen, justamente sus novelas más conocidas y populares trabajan exactamente de esto. La primera que podríamos ver es Vida de una mujer amorosa, que nos habla de una prostituta, una gran mayor, que relata su vida a los jóvenes para que vayan entendiendo, literalmente a un grupo de jóvenes mujeres, para que entiendan cómo es el labor de una prostituta ya en toda su vida en retrospectiva. Después nos habla de, por ejemplo, el gran espejo del amor entre los hombres, donde es un gran tópico del homoerotismo que está marcado en el periodo, tanto entre samuráis, entre actores de teatro, como de, por ejemplo, monjes. Esto es importante porque va a tomar la figura masculina y la va a homoerotizar constantemente porque es una de las representaciones que más observa y ve durante el periodo. Otro de los grandes escritores del periodo que más se centra en el tema del cuento y la narración fantástica es Yueda Kinari. Él, por su lado, tiene estas dos obras, el Ugekso Monogatari y los cuentos de lluvia de primavera, o cuentos de lluvia y luna, y estos de acá nos van a narrar muchas de las historias fantásticas del Japón del periodo Edo. Vamos a conocer a los yureis, a los fantasmas, a los yokais, a las diferentes imágenes del folclore, y también historias muy ligadas al misterio y de alguna manera la magia que existía en el periodo. Y por último, si les gustó esto que vimos un poquito de la literatura, quisiera hablarles Chikamatsu Monzaemon, este gran dramaturgo del periodo, que es para muchos considerado el más grande escritor de obras de Kabuki Bunraku, escribiendo aproximadamente, según los escritos, más de 1000 obras. No todas llegaron a nuestras manos, pero escribió una cantidad bárbara de obras en las que podemos conocer un poquito más su conocimiento sobre el periodo. Ahora, voy a hacer como un breve apartado de 2 segundos donde van a ver una imagen en blanco, pero que para comenzar la clase del periodo Edo en sí. Un segundito. Ok, volvamos al periodo Edo. Ok, entonces, ¿cómo fue la decadencia del periodo Edo?
Como verán, Japón tuvo un gran momento de, ¿cómo decirlo?, de apogeo cultural durante realmente todo el periodo. 250 años Japón había controlado totalmente su propia organización política y económica, lo cual le permitió poder de alguna manera tener una de las manifestaciones culturales más conocidas del mundo, como es el ukiyo-e, como es el teatro kabuki, como es el bunraku, como es de alguna manera las barras del placer y todo el arte que va involucrado con él. Otro de los elementos que no hemos comentado, que se desarrolla muy fuerte en el periodo Edo, con la figura de Matsuo Basho, es el haiku. No lo hemos conversado porque justamente estábamos viendo en el futuro poder preparar algo específico sobre el haiku posteriormente. Pero ahora, ¿qué pasó? Japón había estado teniendo el clan Tokugawa en el frente mucho tiempo. Y eso, al final de cuentas, termina siendo contraproducente porque, a pesar de que el clan Tokugawa había logrado reunificar el Japón, no había estado adaptándose a la modernidad que estaba pasando en la gran revolución industrial que estaba pasando en Europa y en general en todo Occidente, incluido Norteamérica. Así que cuando llegó este señor de acá, el comodoro Matthew Perry, llegó al Japón y dijo, quiero que, les exijo que abran las puertas al comercio de Estados Unidos con Japón, y llegó con lo que mucha gente habla, las naves negras, grandes 5 navíos negros que son los Kurofune. Japón no pudo decir que no. Sin embargo, hubo dos grandes corrientes. La gente que no quería aún abrirse porque consideraba de que se iban a occidentalizar y por ende iban a perder sus valores. Y las otras personas que dijeron, si no nos adaptamos, vamos a morir. Y era así de simple. Cuando vieron esas naves, se dieron cuenta de que el armamento militar con el que contaba era tan ínfimo en comparación de que si realmente pasaba una batalla, iban a ser una colonia y sabían que toda África y gran parte de América, de alguna manera, ya lo eran. Así que no querían hacer lo mismo, no querían ser una colonia más. Así que comenzaron un proceso brutal de revolución política, social, económica. Lo más parecido que conocemos es la reforma astaica del periodo, como vimos, Nara, que es una gran reforma política. Ellos comenzaron a pensar, vamos a cambiarlo todo, absolutamente todo lo que hemos entendido hasta el momento va a transformarse. Y eso va obviamente a ocasionar mucho dolor. ¿Por qué? Porque los samuráis no lo aceptan y comienzan una última gran revolución en la que terminan muriendo miles de familias que habían sido entregadas al gobierno. Sin embargo, otras al aceptar este gobierno, al aceptar esta nueva estructura, se vuelven parte de esta revolución cultural y política. ¿Y cómo se llama esta revolución? Es la revolución Meiji, o como comenzamos a hablar, la Meiji Jidai. Ocurría de 1868 hasta 1912. Es uno de los periodos de mayor cambio político que nos va a enseñar que un país que ha estado 250 años literalmente separado de casi toda la humanidad puede lograr en simplemente, como ustedes ven, casi 70, el 72, en 42, 44 años, uno de los cambios de posicionamiento político y social más grande que he podido conocer en toda mi vida. Primero, hay que darnos cuenta de cómo la familia imperial cambia. Ustedes, cuando les mostraba imágenes antes de los emperadores, no se parecían en nada a esto. Esto literalmente parece más una familia de corte europeo que simplemente una familia japonesa. Lo único quizás sea algunas características de la ropa de las niñas menores, pero por todo lo demás parece, no sé, los zares de Rusia o los Kaisers de Alemania. Sin embargo, esto comenzó a empezar porque se declaró como la ley de los 5 artículos. Y esta ley principalmente establecía algunas cosas para ir retransformando la comunidad japonesa. El Gokayo no Goseimon tenía como 5 puntos. Primero, se establecerán ampliamente asambleas deliberativas y todas las cuestiones serán decididas en discusiones abiertas. Segundo, todas las clases altas y poderosas se unirán para llevar a cabo vigorosamente la administración del asunto del Estado. Ya no solamente van a ser los chonin o los samuráis, sino todas juntas van a funcionar para poder administrar mejor el Estado y llegar lo más rápido a la modernización. Porque si no se modernizaban rápido, se acababa y era invasión y muerte. Entonces ellos sabían que tenían que juntar todas las fuerzas posibles. Tercero, las personas comunes, no menos que las civiles y los oficiales militares,
podrán seguir sus propias decisiones para que no haya descontento. ¿Por qué? Como ustedes verán, los oficiales militares fueron principalmente los que comenzaron a luchar. Esto al final después no les va a importar y van a ir en contra de todos, pero intentaron como que decirles, no, no se preocupen, no pasa nada. Después, otra de las cosas que es muy extraña es que se recuperan las malas costumbres del pasado, es decir, los barrios del placer, la prostitución, el desenfreno absoluto, y todo se basará en las justas leyes de naturaleza. ¿Por qué? Porque el homoerotismo y la transexualidad y el amor y toda la explosión sexual que tuvo, lo más parecido del periodo Edo en los finales es muy parecido a la Roma de sus últimos periodos, donde había un bacanal por bacanal, y todo era una combinación súper fuerte. Por eso mismo que una clase de Shunga es súper interesante. Consideren. Estampa erótica japonesa, siguiente taller, ustedes pueden hacer que sea realidad si votan en este momento. No, 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 no se preocupen. Y por último, la ley quinta fue, se buscará el conocimiento a través del mundo. ¿Por qué? Para fortalecer la fundación del régimen imperial. Ya se había pensado en la idea de vamos a ser un imperio. ¿Y cómo hacemos esto? Yendo al mundo. ¿Y por qué? Dijeron, a ver, Japón, no eres especialista en nada. Durante todo este tiempo has estado 50 años, casi 250 años, sin realmente saber cuáles son realmente la industria, la economía, la política, el derecho, etcétera. Entonces, ¿qué hizo? Fácil. Comenzaron a crear embajadas de sus principales intelectuales y los comenzaron a mandar a los países más importantes de Occidente para aprender realmente lo que cada país había manejado mejor. Por ejemplo, si el derecho, ¿dónde se ha hecho el derecho? Ustedes que conocen un poco el derecho romano, entonces en Francia, entonces fueron a Francia a aprender derecho. ¿Qué era lo mejor que tenía Inglaterra? La industria. Entonces fueron a Inglaterra para aprender la industria. ¿Quiénes eran los mejores que se conocían en el tema bélico y militar? Los austrohúngaros, los alemanes, comenzaron a ir a averiguar, a conocerlos, a saber cómo funcionaba. ¿Quién hacía mejor el comercio? ¿Quién era el mejor comerciante de toda esa época? Los estadounidenses. Y comenzaron a mandar misiones diplomáticas para ir aprendiendo y además atrayendo a investigadores intelectuales de esos países para traerlos al Japón y mejorar el país. De tal manera de que con esa casi trabajo absoluto de traer la cultura del mundo para Japón, Japón pasaría de ser una ciudad que se consideraba para muchos feudal, lo cual no es cierto, porque realmente el uso de la moneda o considerado el ryu en el periodo Edo era muy usual y además fue uno de los principales motivos por el cual el comercio se volvió una estructura de las más importantes, comenzó a ser el cambio absoluto de pensamiento. Ya no somos un país aislado del mundo, sino somos el que puede agarrar esto de afuera y volverlo propio. Lo mismo que habían estado haciendo con la China durante casi 1000 años, ahora lo aplicaron, pero con todo Occidente. Uno de los eventos más importantes que les comenté fue el traslado del emperador de Kioto a Tokio, teniendo esta imagen de que ahora el emperador Meiji, que es justamente el nombre del periodo, va a ser el nuevo representante y el nuevo gobernante. Por ende, Shogunato Tokugawa y en general todos los cargos nobiliarios que tenían que ver con los samuráis son completamente eliminados. ¿Y qué es lo que lo va a suplantar? Es realmente otro sistema que es el Kasoku, que vamos a hablar un poquito más adelante cuando ya lleguemos a ese punto. Otro de los elementos importantes es la Constitución Meiji, que justamente se ubica de 1889. Y justamente esto me gusta mucho porque yo tuve un estudiante que cuando llevé el curso de historia hizo su investigación justamente del periodo y nos explicaba, y yo aprendí un poquito más al respecto, de que ellos toman el modelo del imperio austrohúngaro y del general de los gobiernos que tienen la imagen de un líder supremo, como el zar o el kaiser. ¿Para qué? Para justamente seguir la idea del emperador máximo, que sería el Tenno, el emperador celestial japonés. Y al imitar el modelo europeo de gobernante máximo, siguen de alguna manera respetando los valores occidentales, pero al mismo tiempo siguen teniendo sus costumbres internas. Entonces es como agarran la constitución y el derecho y lo adaptan y lo niponizan para su propio uso y demanda. Por otro lado, la sociedad japonesa se transforma. Esto, por ejemplo, es el barrio de Ginza en 1902. Como ustedes verán, ya hay literalmente estos transportes. No parece una ciudad japonesa, parece más una ciudad europea, porque ya estaban adaptándose a la tecnología, a tal punto de que asumen esta estructura que les comenté de 5 rangos, que es el Kasoku.
y pasan de ser esta división que vimos en el periodo anterior del Tokugawa a tener el príncipe o duque, el marqués, el conde, el vizconde y el barón. Este Kazoku, este sistema nobiliario, obviamente es un derivado del antiguo chino, pero como van a ver, porque viene del Koshaku, del Hakushaku, pero realmente es una imitación del modelo europeo. Y es para poder ser como los europeos, en los que los puedan ver como iguales. Esto es súper interesante porque los clanes que nosotros habíamos estado viendo, no tan importantes en ese momento por los samuráis, comienzan a seguir adquiriendo fuerza, como los Fujiwara, que habíamos visto, que ya no estaban, vuelven también a tener un posicionamiento en el periodo. Ahora, ¿cuál es la economía principal de este periodo? ¿O por cuál comienzan a mantenerlo? Principalmente lo que logran lograr es el tema de la industria. Comienzan a volverse una de las principales fuentes de comercio, de poder compartir el conocimiento. Y, por ejemplo, este de acá es una gran feria de industrialización y de, como ven, de arquitectura occidental en Japón. A tal punto de que para los que ya hayan visto el curso de por qué leer literatura japonesa, vimos en un momento que el Banco Nacional de Japón se ve exactamente como un palacio europeo, o el Palacio de Asakasa, que era este gran palacio para aceptar a los embajadores de Occidente en Japón, es exactamente igual que el Palacio de Versalles. ¿Por qué? Porque tenían esa idea de una revolución absoluta. La revolución tenía que ser total. Era una revolución económica, política, social, arquitectónica, artística y completamente de pensamiento. ¿Y qué imitan de Occidente? ¿Qué es lo que realmente los vuelve considerarse una potencia europea? ¿Qué hace una potencia europea o norteamericana? ¿Alguien me podría decir qué es lo que los distingue en este periodo de finales del siglo XX? Para el que no lo sepa. Colonias, perfecto, exactamente. Coloniaje. Vamos a la guerra. Y esto de acá, que parece algo pequeño, es el cambio total, porque ya no se piensa en Japón como este país aislado del mundo, sino como que este país tiene que controlar a todos. Y logra en muy pocos años, primero, invadir a Taiwán, segundo, una guerra exitosa contra la gran y poderosa China. Realmente yo he querido ponerles otra imagen a partir de esa, que es una imagen que apareció en los periódicos norteamericanos, que es muy parecido a un niñito, así como pequeñito, eh, japonés invadiendo a un gigante mongol enorme que es China. Es brutal. Búsquenlo en internet, guerra sino-japonesa. Búsquenlo, periódico de Nueva York, y van a encontrar esta imagen que es súper graciosa, porque es que es una isla minúscula, que es un 16avo, ni siquiera es un 16avo, debe ser un 40avo de China, y lo vence en una guerra. Después, cuando ya estaban ganando a China y estaban disputándose territorios de Corea y territorios de Manchuria, que también es China, entra Rusia como esta gran potencia militar europea y dice, bueno, vamos a entrar en guerra. Sin embargo, Japón no lo hace solo, así que se alía con otra de las islas que también le tenía una cólera a Rusia, que era Inglaterra. Esto, aunque no parezca relevante, al aliarse con Inglaterra y vencer a los rusos en una de las misiones más interesantes, que pueden verlo también representado en unas novelas de Yuya Koendo, El mar y el veneno, termina posicionándose como una de las potencias europeas, una de las potencias más grandes del mundo, porque justamente después de esto van a anexar a Corea en 1911, y para la Primera Guerra Mundial van a ser uno de los que se siente en la mesa de los ganadores, siendo los que al final terminan heredando a todas las diferentes islas o colonias que había tenido Alemania en el sudeste asiático, incluido Indonesia. Entonces, Japón pasó de ser una islita miserable a literalmente, esto es lo que se nos va a venir en la próxima clase, para 1942 tener Manchuria, Corea, Filipinas, todo el sudeste asiático, las islas del... Entonces se vuelve una máquina Japón, se vuelve... Esto es lo que se viene. Esto aún no pasa, tranquilos, está en 1912, pero ya venció a Taiwán, a Japón, a China, a Corea, ya están volviéndose la potencia militar más poderosa y que asusta a todo el mundo. Porque
agarraron todo lo que los occidentales habían hecho y desarrollado durante años y lo retransforman para volverse esto, que es el gran imperio japonés. Y creo que eso es lo que más a mí me parece interesante, porque esto de acá, aunque parezca irrelevante, se va a poder ver y caracterizar en su literatura también. Una de las grandes representaciones que podemos ver es en este escritor que realmente necesita un taller solamente. Espero que en algún momento nuestra compañera de Satori, Victoria Moroy, pueda dictar un taller de Soseki, que es uno de sus autores preferidos y que a mí realmente me ha enamorado porque nos muestra la modernidad del Japón a través de la figura más interesante del periodo, que aunque no lo parezca, es un gato. Y en esta obra, Soy un gato, podemos ver cómo a través de la mirada animal podemos conocernos en este periodo de fragmentación en la que pasamos de ser estos japoneses tradicionales a esta nueva modernidad. Y por otro lado, este gran escritor Morio Gai, esto no es una clase de literatura, por eso mismo no lo vemos tanto, eh, que justamente al ser un ingeniero sanitario y viajar a Alemania, tiene esta obsesión por las mujeres europeas y se trae a una Alemania, lo cual no resulta muy bien, y que después nos va a hacer como esta predigestización de la obsesión que tienen los japoneses también por los europeos, a tal punto que obras mucho tiempo después vamos a ver a escritores como Tanizaki hablando en obras como Naomi de el culto y la belleza por las mujeres rusas, por ejemplo. Esto no termina acá. Esto es el primer momento donde Japón comienza a mirar a Occidente, se enamora. El propio Soseki era estudia literatura inglesa, ama y termina viajando a Inglaterra, pero termina teniendo una experiencia vital terrible, que podríamos tener una clase entera solamente hablar de su propia experiencia en Londres, igual es completamente traumático para él, pero también es completamente traumático para toda la sociedad japonesa, que se está enfrentando a una nueva realidad y que no la comprende totalmente, y que necesita llegar a poder comprenderla para poder conocerla y volverla parte de sí. Sin embargo, en este primer periodo, que es el periodo en el que estamos terminando, que es el periodo Meiji, vamos a enfrentarnos a cosas mucho más duras, que es, somos diferentes. Japón es completamente diferente a Occidente, es completamente separado o es algo más. Y creo que ese es el problema, porque todo lo que les he dicho, que ha sido muy resumido del periodo Meiji, cambiar su constitución, cambiar su política, cambiar sus grados de nobleza para que parezcan una nobleza europea con príncipe, duque, marques, condes y todas esas cosas, o que comienzan a simplemente tener esta idea de si no peleamos juntos nos vamos a morir, termina volviendo a la sociedad algo diferente. Estos dos autores que les comenté escriben novela. La novela no era un género japonés, ni siquiera se tenía como presente, pero ellos siguen este modelo porque sabe que es lo que se va a leer afuera. Hay escritores que en este momento ni siquiera ya comienzan a escribir en español, en japonés me refiero, comienzan a escribir en inglés, como Kazuko Kokura en periodos posteriores, que sabe que tiene que escribir porque es la lengua donde la gente lo va a leer. Comienzan a traducir porque así se dan cuenta que pueden aprender del conocimiento de afuera. Hay algo que va mucho a este periodo, de que Japón para mí es una rareza histórica. Y siempre me ha parecido una rareza histórica. Porque cómo durante tantos periodos de aislamiento social lograron poder hacer esta remontada histórica brutal. ¿Cómo lo lograron? Y creo que la gran pregunta es que esos 250 años les permitieron hacer que esa olla, que es la cultura japonesa, sirviera lo suficientemente para poder agarrar todo lo que iba a venir y transformarlo sin perder su esencia. Y creo que eso es lo genial de Japón, es lo genial de conocer su historia, porque ahorita nos estamos acercando al periodo más violento de la historia japonesa, que va a ser el periodo Taisho y Showa, donde Japón se va a enfrentar contra las potencias militares más importantes del mundo, y donde vamos a ver realmente cómo Japón no solamente pasa de ser este pequeño Japón a ser el imperio japonés, uno de los únicos imperios más importantes que ha tenido Asia y que de alguna manera rivalizaba con las demás potencias mundiales, a tal punto de que el propio Hitler vio en Japón ese aliado militar para poder vencer en todo el mundo. Entonces, eso de aquí, aunque parezca algo pequeño, se vuelve gigantesco. Y es mucho más que hablar, hay miles de factores, hay miles de autores que no he podido ver, y miles de temas. Esto es simplemente el comienzo de la revolución política más importante del siglo XX en el Japón, y en general lo que va a marcar a todo el Asia. Nadie, ningún solo país asiático puede tener no tiene un capítulo de Japón en su historia, aunque sea como colonia, aunque sea como aliado, aunque sea como enemigo.
porque Japón se vuelve el epicentro de Asia. Y esto ya sé que suena muy, muy fuerte, como muy, mira, amas a Japón. No, o sea, esto no es que yo porque ame. Japón se vuelve además una potencia militar cruel y o sea, no es que yo la apoye, o sea, pero es súper interesante cómo en este periodo se va transformando todos estos elementos y por lo cual, de alguna manera, podríamos conocer un poco más. Ahora, con esto de acá, en estos periodos, estos dos periodos que hemos visto, Japón pasa de ser un país premoderno a una modernidad absoluta en muy poco tiempo, pero lo logra porque está preparado para hacerlo, no porque es una coincidencia o una suerte. Ya lo habían hecho con China, ya lo habían hecho en varias dinastías, ya sabían cómo hacerlo, pero lo logran por eso. Y creo que eso es lo importante. Y creo que es lo que debería quedar en lección. No como, mira qué interesante, no. Lo habían logrado porque todo lo que hemos visto antes, las últimas 3 sesiones, han vivido en construir a este país como este país que agarra la cultura como un flujo y después la toma de nuevo y la vuelve propia. Bueno, esas son las últimas conclusiones de esta sesión. Me gustaría que me puedan hacer todas las preguntas que quieran al respecto. Esta es una clase introductoria, tómenlo así, y por eso mismo que si faltó alguno de los temas, si faltó alguna de las ideas, en estos 35 minutos que nos quedan, podemos conversarlo y debatirlo para aprender juntos un poquito más. Muchas gracias. Entonces, ¿hay alguna pregunta, Genial, algún detalle? perfecto. Luis, tu cámara. A ver, perfecto, Oscar. Primero comenzar, muchas gracias por esto. Esta clase es realmente fascinante, pero con todas sus letras, conocer cómo el crecimiento de Japón y toda la rica historia que tiene. Quisiera, por favor, si me permiten, empezar con dos preguntas que nos han dejado en nuestro Facebook. Gracias por estar conectados desde ahí también. La primera es de Daniel Varas. Consulta si se podría hablar sobre una cultura, digamos, una cultura del ocio samurái en base a la educación y a su tipo de entretenimiento que mencionabas. ¿Consideras correcto esa terminología? Bueno, como yo les comenté, más que la cultura del ocio samurái, había el Bushido. Y el Bushido no solamente ¿cómo decirlo? Lo podríamos resumir que era solamente los valores o los esquemas que pueden tener los samuráis, que siguen éticamente, sino también tenían que ver con las cosas que podían consumir, los elementos culturales, las obras de teatro, como el teatro no, ciertas representaciones de poesía. Es todo un camino de cómo deben ser, cómo deben seguir serlo. Ahora, los samuráis, el tema de entretenimiento, lo tenían bastante particular, porque como gran parte de su historia habían sido relegados a lo, ¿cómo decir esta palabra? A lo frugal, creo que es una buena palabra para decirlo, a lo que no es como, como ostentoso, como son los choni. Realmente, por eso mismo que vemos que hay cierta eh, desprendimiento de buscar belleza por belleza, sino hay una idea de buscar la belleza última, la belleza fugaz, y por eso mismo que también muchos de ellos tenían mucha asimilación al tema del budismo, que es uno de los elementos importantes. Sí, bueno, y va por ese punto. Hablar de cultura del ocio de los samuráis, creo que podría ser un poquito irnos a definiciones vagas, más a ese lado. Sí, por ese lado. Correcto. La segunda pregunta que nos dejan en el Facebook es de Sergio Gatti. Dice si, eh, él pregunta de dónde obtenían los recursos económicos Japón para toda esta revolución imitadora o adaptativa de modernización que mencionabas ahora. Ok. Como les comenté, Japón fue ganando poco a poco a los diferentes países asiáticos. Y no lo hacía simplemente como para tenerlos y ya está. Era para poder aprovechar sus recursos. O sea, invadir estos países era parte de su proceso de modernización. Las primeras invasiones no fueron a China ni a Rusia, fueron a Taiwán, a países pequeños donde podían aprovechar sus recursos para poder nutrirse para la batalla. Pero lo que principalmente definió la batalla fue que ellos comenzaron a mandar estas embajadas a estos países europeos y a traer especialistas nativos de esos países para que fue del nuevo sistema militar, económico, político de Japón. A tal punto de que si ustedes ven el periodo Meiji, van a ver que muchos de los líderes técnicos, políticos y militares no eran japoneses, eran europeos. Como les comenté, por ejemplo, cuando
arquitectura del periodo Yomón tiene que ver con un arqueólogo inglés. Y cuando hablábamos de, por ejemplo, la estrategia militar y bélica, tenía que ver con que habían contratado y habían traído alemanes o habían traído ingleses o habían traído gente de Europa que conocía sobre, por ejemplo, construcción de eh, armas o construcción de por ejemplo, no solamente armamento de armas móviles, sino también aviones, barcos, para poder tener la tecnología de punta del periodo. Sabían que no podían creer que iban a ganarles imitándolos, sino que traían a los mejores especialistas, les daban una mejor mejora y de alguna manera con eso podían enfrentarse de mejor manera contra las potencias militares. Así más o menos fue Correcto. el trabajo de los recursos. Muy bien. Ahora pasamos a Fernando Obregón. Consulta si llegaron a cruzarse en Japón, perdón, si llegaron a Japón alguna vez las cruzadas, si tuvieron algún tipo de encuentro con las famosas cruzadas. Ok, ok. Ya, la misión de la Guerra Santa, que realmente lo llevan todos los cristianos para poder llevar, puede ser que haya llegado a través de la Compañía de Jesús, pero si nos ponemos así o históricamente correctos, Japón estuvo en ese periodo donde las cruzadas estaban, estuvo alejado de Occidente, así que ni por ningún momento las cruzadas iban a tener una relación con Japón. Por lo menos en el periodo donde eran activamente figura protagónica de la Europa medieval tardía. Sin embargo, sí podemos decir que esta misión cristiana venía desde 1500 y que, por ejemplo, llega a través de la Compañía de Jesús y por eso es descartada y eliminada de la cultura japonesa. Ellos no quieren tener nada que ver con esta lucha de esparcir el cristianismo por el mundo y que todos tenemos que ser cristianos. Y por eso mismo que terminan aislándose para no llegar a ser controlados o manipulados por la cultura de alguna manera de los europeos, porque ellos querían tener una independencia política, religiosa e ideológica. Creo que esa sería la respuesta con el tema de las cruzadas. Ok. Joel nos consulta sobre el comercio. Él desea saber si tuvo la misma importancia y si hubo la misma prosperidad, tanto en las provincias como lo tuvo en la capital. Ah, ok. Ya, ok. Siempre hay que entender que Japón es un país que se desarrolla a pesar de que había una capital, se desarrolla totalmente. Y es verdad que a diferencia de los periodos anteriores, donde la corte japonesa era la imagen principal, como en el Heian o como vimos después en los periodos posteriores, ya para el periodo Edo, eh, Tokugawa sabe que tiene que tener de alguna manera cierto control y como de alguna manera redistribución de la riqueza en sus provincias. Y por eso que él mismo forja más de 300 daños, o sea, 300 gobernadores regionales que estaban bajo su poder y que él puede de alguna manera expandir. Y por eso que muchas, a pesar de que en, en Edo estaba el barrio del placer más grande, no es que Osaka, por ejemplo, no tuviera un gran barrio del placer, y así varias provincias comenzaron a tener poder. Sin embargo, más lejos estuvieras de la capital, menos apoyos tenías de ella y por ende menos esplendor económico tenías. Al final de cuentas, a pesar de que los Tokugawa realmente lograron tener una reunificación absoluta, no es que todos se beneficiaron de la misma manera, por el tema de la distancia con la capital y la tecnología del momento. Muy bien, ahora Paloma nos consulta sobre la homosexualidad. Dice si este tipo de amor era visto con malos ojos o si era aceptado. Y más si nos ponemos a pensar en los samuráis, que eran una figura militar muy asociada a la virilidad. Ok, primero quisiera que hagamos un ejemplo con Occidente. Por ejemplo, los espartanos. Los espartanos tenían muy presente el tema de la sexualidad, pero también tenían que ver con el maestro y el estudiante. Ahora, en Japón existe algo que quizás les guste investigarlo, a los que les gusta el tema del el homoerotismo en el Japón, busquen la vía del amor viril. Esta es una vía que seguían, por ejemplo, algunos samuráis, monjes o actores de teatro, que el camino era solamente estar con hombres, para así poder llegar al punto más perfecto del amor y el erotismo. Y esto de acá se ve mucho en las figuras como de Haro Sakaiku. Realmente los samuráis, cuando lo analizas bien y ves la figura del estudiante y del aprendiz, tiene que también tener un contenido erótico. Entonces, no es que los samuráis fueran esa figura que nosotros entendemos
de manera estereotípica como estos personajes ultra masculinos y que no tuvieran este elemento, porque además pensar el sexo y el erotismo en el Japón en el periodo Edo es verlo como un gran flujo. Realmente, si lees obras como El gran espejo del amor entre hombres, vemos el amor gigante que se tenían los actores o los samuráis entre ellos y el deseo gigantesco que fluía. Y no se veía como algo malo, ni siquiera como algo incorrecto, para nada. Como ustedes ven, después eso en el periodo Meiji va a cambiar. Como les comentaba, cuando leíamos los 5 artículos, uno de ellos era abandonar esas valores y volver a la moral pública. Entonces ya dejaron todo lo que habían estado experimentando para adecuarse a los cánones morales que tenía Occidente, que estaban muy ligados a la religión cristiana en su mayoría. No Muy sé si bien. eso, si Eh, eso contesta la pregunta, espero. sí, claro. Rocío nos pregunta sobre, tiene un poco de temor, a veces es muy técnica la pregunta, pero desea saber algo sobre los derechos humanos, mejor dicho, en el periodo Meiji, al abrirse a Japón. ¿Tienes conocimiento sobre algo? Sobre los derechos humanos. Ya, a ver, pónganse a pensar 2 cosas. Cuando Japón se abre, utiliza la misma constitución que los europeos, es decir, que imita el modelo europeo de derechos humanos, a tal punto de que muchos de los artículos y elementos que vamos a poder ver en el periodo están principalmente ligados a ese tema. Ahora, Japón imita Informa, pero en fondo es diferente. Como les comento, eso siempre ténganlo presente. Puede ser que Japón aparentemente pues se quiera adecuar a las nuevas corrientes europeas para de alguna manera modernizarse y ser uno de los grandes. Sin embargo, Japón no olvida de que es un país diferente y que sabe que tiene que tener ciertas condiciones propias para poder seguir teniendo, ¿cómo decirlo?, apoyo de las clases más poderosas del país. Y por ende, a pesar de que, por ejemplo, elimina la figura del samurái, del shogun y todo esto, a los principales personajes más fuertes del gobierno los vuelve nobles, condes, duques. ¿Para qué? Para seguir de alguna manera que ellos sigan teniendo el poder y que sigan apoyando al gobierno. El problema es si no querían el cambio, en ningún sentido. Y en ese momento sí se entra en la disputa, pero en general ellos tienen la idea de que hay que adaptarse y solamente cambiar las etiquetas para que Occidente nos vea mejor, pero no es que nosotros dejamos de ser nosotros. Eso es, creo que, una de las cosas que hay que tenerlas presentes y que ya lo veíamos en periodos anteriores. Correcto. Aquí Gonzalo nos consulta eh, que así como la teoría de flujos y reflujos de Carlos Rubio desde la óptica literaria, él quiere saber si hay otras teorías desde otras ópticas, llámese propiamente históricas. Ok, por ejemplo, hay un escritor, ahorita no me acuerdo su nombre, si mal me equivoco, no es Michiko Tanaka, que es la gran historiadora del Colmex, es este escritor, Brad Walker, que es este escritor de historia de Japón, que le han editado, History of Japan, porque está dicho en inglés, que le editó a Cal, que él habla de que existe una teoría histórica del Holoceno, es decir, que había que el ser humano en Japón retransforma la historia, y que no solamente, o sea, cuando queramos ver las diferentes representaciones históricas en el paso del tiempo, no solamente lo vamos a ver en la literatura, sino también lo podemos ver, por ejemplo, en factores como cómo han cambiado los seres humanos en Japón a partir del tiempo. Y eso, aunque no parezca, es una de las teorías interesantes porque complementa la versión que tenía Rubio del flujo y el reflujo. Porque no solamente es el flujo y el reflujo, sino es también que el ser humano va transformando la naturaleza y transformando la historia en sí. Entonces, lo que nosotros entendemos como periodos históricos, es decir, como medieval, contemporáneo, moderno, etcétera, realmente no se pueden adecuar a esos estándares porque ellos cambian de alguna manera las reglas del juego. Y por ejemplo, en un periodo como el Edo, que parece aparentemente feudal, finales, ya había gente que, como la clase social más preponderante era la Choni, que comienzan a pensar en un Japón que esté muy ligado al comercio. Esa preparación no tiene ningún sentido con la estructura política del gobierno. Sin embargo, es lo que les va a permitir tener de alguna manera una estructura preparada de comercio para cuando tengan que hacerlo con Occidente. Entonces,
de alguna manera desenvolvemos, como dirían, los nudos históricos que hemos estado, de alguna manera, por los prejuicios o las lecturas que tenemos desde autores occidentales, conociendo un poco más al país. Sí, esa puede ser una de las teorías. A mí me gusta realmente y nos da a Correcto. conocer más cosas. Eh, Is- Correcto. Isaías Chávez nos indica si podrías, por favor, decirnos algo más de forma breve sobre la rivalidad entre Rusia y Japón en la era Meiji, porque se dice que suele pensarse que se tenían mucho odio. Ya, esto empieza principalmente por dos razones. Los rusos querían hacer un gran, em, tenían la idea de unir todo su territorio a través de un gran tren, que era una de sus grandes proyectos. Y al lograr tener esta unificación de toda su parte como marítima, iban a poder tener mejor comercio con los países asiáticos. Y así iban a posicionarse como una de las capitales más importantes. ¿Qué pasa? Japón comienza a invadir y quiere apoderarse de Manchuria, que es justamente el territorio chino en el que se iba a cruzar este gran ferrocarril. Sin embargo, al mismo tiempo también quería invadir Corea, entonces no iban a poder tener toda la disposición del puerto coreano para poder también comerciar. Entonces comienza una gran batalla de pensar quién se va a quedar con esos territorios. Sin embargo, los rusos tienen una muy mala estrategia. Honestamente, la mayoría del ejército ruso, de las naves rusas, estaban en el Mediterráneo, porque sus enemigos principales no eran los japoneses, ni siquiera algo cercano eran los japoneses, eran los europeos. Entonces, ellos deciden mandar a una gran escuadrón de naves rusas contra Japón, pero tienen que recorrer todo el Mediterráneo, pasar por toda África, volver por todo esto y después llegar al mar del Pacífico. Como se imaginarán, fue una misión suicida. No llegaron casi las naves. Llegaron, la mayoría de que los llegaron estaban enfermos o casi muertos. Fue muy terrible. Por eso mismo que pueden ver una de sus representaciones literarias interesantes, El mar y el veneno, de Shusaku Endo. Gran obra para poder entender un poco ese momento de qué pasó con los rusos. Ahora, a pesar de que había una rivalidad por esto del nivel político, también había una fascinación por los rusos. Hay muchos escritos japoneses sobre el ballet ruso, sobre las mujeres rusas, y es todo una estética que es casi una escuela literaria, que es muy bonita, es muy, muy interesante de conocer. A mí me ha fascinado cuando yo la conocí, y que al final uno se pone a pensar, por ejemplo, cómo esto va a repercutir después en la cultura japonesa, qué elementos rusos vamos a ver y ya lo van a ir viendo, pero no son pocos, no son pocos. ¿Alguna pregunta más? Correcto. Sí, tenemos una muy interesante y un poco larga de Moisés Malpartida, pero que me parece que en general consultas sobre la sociedad japonesa. ¿Te parece si te la leo completa y tú mismo puedes argumentar de acuerdo para condensar una respuesta? A ver, Sí, no hay problema. él nos consulta, ¿cuáles fueron los cambios principales en la mentalidad de los japoneses durante este periodo de transformación? ¿Hubo diferencias en los japoneses de provincias y de la capital? Y actualmente Japón se caracteriza también por un contraste interesante entre tecnología y tradición, pero comenzó una migración significativa del campo a la capital debido a estos avances. Ya, genial. Primero, gracias, Moisés, ¿verdad? ¿Cierto? Eh, eh, ¿Cuáles fueron los principales cambios? Uno, ya no se podían pensar en ser Japón. O sea, más que idea, ya no podían pensar en el Japón tradicional. Y eso no quiere decir que olvidaran sus tradiciones, para nada. Pero sí se comenzó a generar esa sensación del campo a la ciudad. La gente quería ser parte de la ciudad porque eran los lugares de los focos de civilización y de cambio. Y eso sigue siendo hasta la actualidad. Muchas provincias de Japón están literalmente algunas abandonadas porque no son parte del proceso de modernización que tuvo Japón. Dos, como tú me comentabas, ¿cuál es el cambio más importante que tuvieron los japoneses? Cambio de mentalidad, cambio social. Hubo grandes peleas fuertes entre los que no querían ser parte de este proceso y los que sí querían ser parte. A tal punto de que hubo un momento donde había gente que salía vestida en protesta, con yukata o kimono, a pesar que todos vestían occidentales, y cuando les daban billetes occidentales, los agarraban con ohashis o con palillos chinos, los agarraban para no tocarlos, porque eran sucios para ellos. Entonces, toda esta estética, todos estos valores tenía que ver con la diferencia. Sí, hubo una gran migración del campo a la ciudad. No lo comenté, principalmente porque nos iríamos toda una clase entera hablando de cuáles son los valores que puede tener el agro en el periodo y cómo se van transformando.
a través de estos cambios políticos, pero también porque a pesar de que la agricultura sigue siendo uno de los pilares de la economía japonesa, el comercio adquiere mucho más preponderancia y más la transmisión de conocimiento y de traer nuevas culturas, nuevos conocimientos de afuera. Es verdad, y tú has resaltado muy bien, que Japón sigue siendo un país que combina tradición y modernidad. Muy bien. Pero esto solamente fue posible porque la cultura japonesa se había solidificado muy fuertemente durante 250 años de aislamiento. Y no importaba que llegó este gran flujo y que de alguna manera sí tumba muchas de las tradiciones japonesas, podemos seguir viendo en el Japón actual, al costado de un rascacielos enorme, que podría ser una de las cosas más como un edificio de Nintendo, al mismo lado podemos ver un bar tradicional que tiene sus mismos clientes hace 50 años. Entonces, esas cosas hasta ahora se pueden ver en Japón. Y eso es gracias a este periodo de gran tiempo de aislamiento y de concentración de sus propios valores culturales. Gracias, Muy Moisés. bien. También tenemos más preguntas por el Facebook. A ver, Nelson Blas, desde Nicaragua, saludos a Nicaragua, nos consulta si es en este momento cuando hay un oficialismo en cuanto al japonés, al idioma, al hablarlo, es decir, habían dialectos o variantes del japonés, pero si es en este periodo donde se oficializa oficialmente el japonés de Tokio. Espero no estar tan equivocado. Sí, Nelson, muchas gracias. Has justamente apuntado una de las cosas que no comenté en clase, porque también hay una clase para hacer solamente lengua japonesa, pero es cierto de que justamente hasta ese momento, durante el periodo Edo, el japonés no se había oficializado como tal, a pesar de que se utilizaba un japonés. El Edo, como se vuelve el de preponderancia, el que la gente va a seguir, el que el Occidente va a conocer, se vuelve el estándar. Entonces todos tienen que aprender como el Edo. Sin embargo, al comienzo del Edo, el japonés es muy diferente, es toda una escuela diferente. Y cómo hacer cómo se va transformando y cómo la modernización Meiji le va a obligar a tener que sistematizarse para poder ser utilizado para traducciones, para comunicación y para diplomacia. Entonces, eso de ahí es justamente lo que mueve de alguna manera sin que no es que el japonés diga ya de sistematízame, no, sino que este proceso de revolución también revoluciona el lenguaje y lo sistematiza para la comunicación con los extranjeros, con la gente que justamente querían negociar, trabajar y conocer. Gracias, Nelson. Saludos Muy a Nicaragua. bien. También tenemos a Lenin Altuve desde el Facebook que nos consulta. Si por favor podrías hablar un poco sobre los inicios de los Zaibatsu, como estas especies de oligopolios que aún perduran y que en Occidente hemos tenido algo semejante con los monopolios económicos, llamados trucks. Primero, gracias, Lenin, gracias por escuchar la clase. Yo sé que tú habrías sido más capaz de poder hacerla. Lenin es un gran compañero de Satori que se ha especializado en el periodo Edo. Y justamente este tema, yo no lo hablo mucho porque el tema económico en Japón siempre me parece que es un tema muy espinoso porque hay muchas posturas. ¿Qué son los Aibatsu para el que no lo conozca? Los Aibatsu eran como camarillas financieras. Se creaba un grupo de empresas, se juntaban para volverse una de las potencias de participación en el mercado. ¿Cuál es una de las más grandes que nosotros conocemos ahorita en el periodo de entreguerras, por ejemplo? Están los Mitsubishi, los Mitsui, los Sumitomo y los Yasuda. Los Mitsubishi creo que no tengo que hacerles una presentación. Si ustedes han visto alguna marca japonesa, ya deben conocer quiénes son los Mitsubishi. Pero esto ya inició en el periodo Edo. Esto inicia cuando los diferentes clanes Chonin se dan cuenta de que pueden controlar los precios. ¿Y cómo lo hacen? Juntándose, creando camarillas financieras. Ahí está el Saibatsu de la pesca, el Saibatsu del comercio, del agro, está el Seiba. Entonces se comienzan a darse cuenta de que el control de un nicho de mercado les permitirá controlar el poder posterior, a tal punto que en el Japón estas grandes familias siguen siendo las que controlan el país realmente. Y esto no es solamente exclusivo de Japón, esto es como gran parte de lo que pasa también en muchos países como en Asia, como Corea, por ejemplo, las grandes empresas coreanas controlan todos los diferentes aspectos de una misma rama industrial. Por ejemplo, hay literalmente tú vives en esa empresa y esa empresa te da casa, te da transporte, te da diversión, te da comida, te da todo. Entonces, como si pertenecieras, es como al final terminas estando en un periodo donde no hay nada más. Y eso es una de las cosas muy fuertes, porque ahorita
los Aibatsu siguen siendo un problema porque son los que controlan el país. O sea, son los que al final tienen. Por ejemplo, los Fuji también es otro gran Seibatsu. Y creo que no, este elemento que justamente Lenin nos hace notar es algo muy propio de la modernidad y que ya lo tenía en el periodo Edo. Por eso mismo que justamente el planteamiento de Lenin es que el periodo Edo, por el cual yo he tomado de sus apuntes, el periodo es este gran periodo de premodernidad, es el antesala, porque hay muchos valores de la revolución industrial y la revolución económica de los que podemos darnos cuenta, como uno, como es el Saibatsu, como es el uso de la moneda, como es todo el trabajo de comerciantes, etcétera. Gracias, Lenin. Bien, gracias por esa respuesta. Aquí también por interno nos alcanzan una. Respecto a lo que comentabas, esto de cuando llegó el Comodoro Perry, y Japón obviamente vio que tenía que adaptarse para no morir. La consulta es por qué exactamente Japón llegó a adaptarse tan, entre comillas, fácilmente. ¿Por qué es que no llegó a convertirse en una colonia más? ¿Cuál fue la diferencia con el resto de sucesos que pasaron, donde otros países sí llegaron a volverse colonias? Gracias. Esto que parece aparentemente una de las cosas que sorprende a primera vista, ya había pasado. Cuando llega China, Japón, Corea, nosotros diríamos, oye, ¿por qué no se volvió una colonia de China? Una colonia más, como todo el gran parte de Asia en el periodo antiguo. Es porque Japón tiene una de las estrategias más interesantes. Ellos saben que el truco es la adaptación, pero saben que la adaptación no sirve si no se es mejorada. Es decir, no solamente es imitar al otro y simplemente desaparecer, sino es imitar al otro y mejorarlo. Entonces, ¿qué hacen? Agarran la subcultura occidental, se nota, el Comodoro Perry abre, ellos tienen que abrirse, de alguna manera ceder y mostrar debilidad, pero para poder manejar esa debilidad, lo que hacen es, hay que adaptarlo lo más rápido posible. No hay que darle tiempo a esta gente para que vea que nuestra debilidad es motivo de conquista. Y además hay que pensar de que justamente en ese momento todos los países habían entrado en revolución industrial. Entonces todos estaban preocupándose no tanto en la guerra, sino tanto en tener mejores aliados comerciales. Entonces Japón se volvió un aliado comercial bueno porque estaba muy bien posicionado en el Pacífico y era necesario negociar con ellos para poder tener un montón de recursos que serían importantes para esta revolución. Entonces ellos aprovecharon eso y se dieron cuenta, ya ok, aquí lo agarramos, aquí tenemos que ir y sabemos, ya tenemos práctica, ya lo hemos hecho antes, pero no hay que ser como por eso mismo, hay que dar, hay que saber qué ganar, qué aprovechar. No cualquier cosa, no es que yo vaya y voy a agarrar todo lo que sea y voy a imitarlo, no. Hay que investigar primero. ¿En qué son buenos cada uno de ellos? No hay que perder el tiempo en averiguar lo que son. Ya cuando sabemos en lo que son buenos, vamos a aprender eso, vamos a traer esos especialistas, vamos a conseguir esa gente, porque así nos ahorramos decenas de años de aprendizaje solitario. O sea, se saltaron son los mejores estudiantes porque se saltaron el periodo de investigación. Ellos fueron a agarrar de frente los resultados y a mejorarlos. Eso de ahí no se habría podido hacer si ya no lo habrían hecho desde antes. Y creo que si al final esa es la lección que les queda después de todas estas diferentes sesiones que hemos tenido, es que Japón ya había esto hecho antes con China. Ahora lo está haciendo con Occidente. ¿Cómo lo logra? De esta manera porque ya está preparado, ya sabe la metodología, ya sabe cómo convencerlos. Y eso al final es lo que es tan impresionante. Y por lo cual, de alguna manera, yo sigo estudiando historia de Japón porque me permite conocer un poquito más sobre el país y esa forma de pensamiento. ¿Luis? Muy bien. Aquí tenemos creo que una más, una última, creo es de Joel Enrique. Él hace referencia al periodo Edo, eh, más específicamente a los puertos más lejanos a la capital. Consulta si en ese contexto crees que podría haber existido contrabando con los países continentales o europeos. Ok, sí lo hay. O sea, tampoco nos pongamos en plan de que los Tokugawa fueron tampoco súper tan estrictos que nunca hubo contrabando. Sí hubo contrabando. Ahora, sí hubo, por ejemplo, el tema de los piratas también. Sí hubo, por ejemplo, asaltantes en los pueblos. Eso lo comentamos un poco más allá. Sin embargo, los Tokugawa tuvieron tanta fuerza que a pesar de que había estos contrabandos, ellos sabían por dónde entraban los contrabandos, sabían cuántos tenían que entrar y sabían con quiénes negociar. No hay que olvidar
de que un país que tiene reglas siempre tiende a romperlas, pero la forma de poder lograr esa estabilidad es adaptarse a la propia ruptura de esas reglas. Y ellos lograron hacerlo. Por eso mismo que recién se estabilizaron cuando ya se estaba cayendo el gobierno, cuando ya no había una forma de tenerlo, porque se había vuelto insostenible esta idea de estar separado del mundo, porque el mundo al final ya había llegado a ellos y no podían decir que no. Para terminar esta idea y quizás justamente responderla a Joel, si tú piensas de que un país como identidad, como solitario, va a poder sobrevivir frente a una constante globalización, es imposible. Ellos sabían de que necesitaban estar cerrados, pero no para estar cerrados realmente, sino para poder monopolizar con quién negociar y con quién no, para así mantener una estructura de poder estable. Esa estabilidad era lo que ellos buscaban, porque eso era algo que Japón no había tenido desde el periodo Heian. Y eso era lo que necesitaban para poder forjar su cultura, formar nuevos elementos históricos, crear arte, crear teatro, crear poesía. Y eso es lo que logra el periodo Edo, y por lo cual es tan resaltable y tan conocido hasta la actualidad. Y por lo cual hay miles y miles de estudios del periodo como uno de los grandes periodos históricos, no solamente de Japón, sino a nivel mundial, por ser una anomalía histórica para muchas personas. Ya no hay más preguntas, ¿no, Luis? Sí, así es, ya me parece que esas fueron todas. Aprovechamos para despedirnos, agradecerles nuevamente a todos por estar presentes. Desde mi parte, muchísimas gracias, mucha emoción por que nos estén acompañando en cada sesión, en serio se los agradecemos mucho y es un gran aliciente para nosotros. Y nada, Oscar, por favor, unas palabras finales para toda nuestra comunidad. Primero ante todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Yo sé que ahorita las horas, los días se vuelven complicados y a veces seguir todas las clases es un poco difícil, pero realmente poder tenerlos ustedes en clase, su participación, el trabajo, realmente es lo que motiva a esto. Motiva que no solamente yo, sino todo el equipo de Satori sienta las ganas de poder seguir trabajando para cada uno de ustedes. Recuerden de que cuando uno empieza en cultura japonesa, no importa de dónde venga, si desde el anime o la literatura o de la historia o cualquier manifestación cultural, lo importante es saber que todos somos parte de este gran grupo de personas, de esta gran comunidad que quiere ir y quiere conocer y quiere aprender y sobre todo quiere emocionarse con la cultura japonesa. Yo en cada clase intento compartirles esa emoción que a mí que en algún momento yo descubrí cuando comencé a leer libros de literatura japonesa o la historia, o cuando me emocionaba cuando leía la guerra sino-japonesa y veía ese monstruo gigantesco que caía frente al enano samurái. Y eso, que es algo que nosotros, como profesores, como parte de esta comunidad, como investigadores y divulgadores, estamos aquí es porque nos interesa que la gente lo pueda disfrutar, lo pueda hacer. Entonces, no, a gracias, no, realmente yo creo que no merezco las gracias, yo soy solamente el intermediario entre el conocimiento y ustedes, sino gracias a cada uno de ustedes por estar presente y espero verlos en la última clase que va a ser para mí quizás el momento más, yo soy un poquito, yo me pongo un poco sentimental cuando hago las últimas clases, pero agradezco mucho realmente porque de alguna manera, aunque no se den cuenta, me están dejando, me están permitiendo vivir mi sueño. Yo dejé muchas cosas para dedicarme a la cultura japonesa y me dedico cuerpo y alma a esto. Esta es mi comunidad, me encanta ser parte de esta comunidad, me encanta poder enseñarles a cada uno de ustedes, cada vez que me envían un mensaje a horas completamente no prudentes, a veces 3 de la mañana, y me envían un mensaje, profesor, acabo de leer esto, quiero saber de qué va, y están completamente, estoy como completamente dispuesto a ustedes. Si ustedes quieren saber algo, aprender algo, hay que aprenderlo juntos, y así conocer más. Creo que no hay mejor placer que cuando terminas una clase y las personas terminan con más curiosidad, con más ganas de aprender. Así que muchas gracias a todos. Les mando un abrazo virtual gigantesco a cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Yo sé que estos días parecen difíciles, parecen eternos, pero aunque sea estas 2 horas, estamos juntos y podemos aprender un poco más juntos. Así que muchas gracias. Nos vemos el jueves para la última sesión
y no es la última vez que nos vamos a ver, así que no hay que ponernos tristes, sino alegrarnos de justamente terminar un pequeño ciclo para seguir mucho más. Así que nos vemos pronto, un muy fuerte abrazo a cada uno de ustedes y de nuevo, eh, gracias por dejarme poder seguir y trabajar de mi sueño. Así que gracias Luis por poder apoyarnos, gracias a todos en las preguntas, gracias a los que están viendo en Facebook Live. Será hasta la próxima. Chao, chao.